Muy buenos días, estudiantes. Vamos a entrar a la segunda parte de la clase del día de hoy y vamos a cambiar un poquito de tema. Esta vez vamos a dejar de lado los ángulos y la geometría y las bisectrices y los complementarios y los suplementarios y etcétera, 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 que tiene que ver con la geometría, como ya dije, y vamos a entrar a conocer una nueva ciencia. Bueno, nueva para nosotros como grado, porque tiene muchísimo tiempo ya en la humanidad, y es la que se conoce como estadística. ¿Okay? La estadística no es más que la administración de los datos para poder obtener resultados o inferir algunas tendencias aparte de eso. Profesor, ¿qué acaba de decir? No te preocupes, tienes una multitud de datos y es procesarlos para obtener resultados. Eso es, repito, estadística, procesamiento de datos para obtener resultados favorables o información favorable, ¿sí? Vamos a comenzar con dos conceptos sumamente básicos y también sumamente sencillos, los cuales son los primeros conceptos que se enseñan en la parte de estadística. Dice, los conceptos son población y muestra. Antes de seguir, por favor, no te olvides tener tu cuaderno a la mano y apuntar aquellas partes que te parecen más importantes, ¿sí? Ahora, ¿dónde vemos la estadística en la vida real? ¿Dónde vemos esta parte de población y muestras? Seguramente tú ya has sido una persona espectadora o presencial de lo que son las elecciones, ¿verdad? Sí, creo que al menos todos tus padres ya han votado en una elección y lo más probable es que los hayas acompañado o al menos los has visto por las noticias, ¿verdad? Bien, cuando te das cuenta, a veces dan unas encuestas que son los resultados de la elección, que indican las preferencias de las personas. Sin embargo, esas preferencias lo que hacen es reflejar la actitud de toda una población. Pero las personas que tomaron esas preguntas o esas entrevistas, esas encuestas, no lo hicieron a todos los 33 millones de peruanos. Solo tomaron una partecita de la población y luego procesaron esos datos para obtener una información o unos resultados que fue lo que a ti te pusieron como resultados de la encuesta. Entonces, si yo entrevisto a una pequeña parte de la población, le digo, señor, ¿usted por qué candidato quiere votar? Luego de eso, proceso mis datos, supongamos que pregunté a 1000 personas y eso a mí me va a dar unos resultados. De esas 1000 personas, tantos votaron por el candidato A, tantos votaron por el candidato B, tantos votaron por el candidato C, tantos no quieren votar por ningún candidato y así sucesivamente. Y basado en eso es que nosotros obtenemos información del procesamiento de datos, ¿sí? Pero nuevamente te repito, no entrevistaste a todo el país, solo cogiste una pequeña porción. Y esa porción se llama muestra, ¿sí? Entonces, en este caso que hemos estado diciendo, la población, ¿quién sería? Todo el Perú, los 33 millones de peruanos, o al menos la parte que sí vota, porque ustedes, por ejemplo, todavía son menores para votar, pero la población que tiene mayoría de edad sería toda la población, y la muestra sería aquellas personas a las que se les hizo la entrevista. Entonces, veamos qué dice, ¿para qué estudiamos nosotros población y muestra? Cuando se quieren estudiar las características de un conjunto de personas u objetos, es importante determinar cómo se van a obtener los datos y por lo tanto es importante diferenciar entre población y muestra. Y una muestra permite que se escoja una cantidad suficiente de encuestados sin necesidad de aplicar el instrumento, en este caso la encuesta, a una gran escala y recolectando la información necesaria para poder obtener o realizar conclusiones. Entonces, ¿qué es esto? Sencillamente, la muestra es una parte de una población enorme que te va a permitir obtener resultados
conclusiones o soluciones, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, dice, un grupo de estudiantes realizó una encuesta y la organizó de la siguiente forma. En su colegio, ojo, dice, de todo el colegio empezaron a preguntar las películas favoritas y se dieron cuenta que 42% era comedia, 10% era terror, 23% infantil y 25% acción. Muy bien, hasta ahí no hay problema. ¿Cuál es la población? Todo el colegio. A todo el colegio le preguntaron, ¿sí? Y estos fueron los datos. Entonces, podemos ver aquí un concepto. La población es el conjunto de elementos que presentan características comunes observables, mientras que la muestra es un subconjunto de una población. Veamos este ejemplito más. Dice, en un distrito de 2000 habitantes se va a elegir al alcalde. Si una encuestadora preguntó a 100 pobladores para saber su preferencia entre el alcalde A o el alcalde B, ¿qué parte constituye la muestra y qué parte es la población? Pues bien, acá te están diciendo que el distrito tiene 2000 habitantes, por lo tanto, esta es tu población, porque tienes 2000 pobladores de esa comunidad, de ese distrito. Pero tú no estás entrevistando a todos, eso tomaría mucho tiempo, mucho dinero y muchas personas que también trabajen para eso. Por lo tanto, tomas una pequeña muestra y la muestra, volvemos a repetir, es un subconjunto de la población. Entonces tienes población 2000, muestra 100 pobladores, 100 parte chiquita de la población de 2000, que es la parte grande, ¿sí? Entonces veamos cómo se resuelven algunos ejercicios de esto. Comenzamos por este de aquí. Dice, identifica la población y la muestra en el siguiente texto. Ok, este partido yo lo vi y creo que tú también. Dice, en el Estadio Nacional, al salir, la selección peruana le ganó por 2-0 a la selección de Uruguay. Y se entrevistaron a 100 de los 3.258 hinchas. Ok, creo que esto no es un dato real porque habían más hinchas, pero bueno, nos va a servir. Que acompañaron a la selección nacional. La población o la mayoría, dice, de los entrevistados manifestó su satisfacción no solo con los jugadores, sino también con el entrenador. Entonces, ¿se entrevistó a quién? Se entrevistó a 100 personas. ¿Pero cuántas eran en total? 3.528. ¿Entrevistaste a todas? No, porque eso tomaría mucho tiempo y muchos recursos. Se entrevistó solo a 100. Por lo tanto, tu población sería el total de hinchas, 3.258 hinchas, y tu muestra es la porción más chiquita. Entonces podríamos ver esto como una parte de un todo. Si lo pusiésemos de ese modo, sabríamos que esto es nuestro todo y que esto es nuestra parte, ¿sí? Ok, continuemos este siguiente ejercicio para poder culminar aquí. Veíamos, al igual que arriba, los resultados de la encuesta que habían hecho algunas personas en lo que eran las películas favoritas, ¿sí? Ya teníamos los resultados. Ahora, ¿qué pasaría si es que nosotros no le preguntamos a todo el colegio? Solo le preguntamos a los alumnos del 7º grado, que vendría a ser primero de secundaria, solo que en otros países se le dice 7º grado. Entonces, ¿qué se está investigando en la encuesta? Eso sería lo primero, porque uno de los instrumentos más comunes en lo que es población y muestra son las encuestas, ¿sí? ¿Qué se está investigando? Pues muy sencillo, tú lees las alternativas, dice comedia, terror, infantil, acción, puedes derivar que son las películas. Ok, creo que me estoy quedando sin tinta. Las películas favoritas, ¿sí? Ya está.
¿Qué se puede inferir? Es decir, ¿qué se puede concluir acerca de los estudiantes del colegio? Ojo, del colegio, es decir, del gráfico primero. Vamos a ponerle a este gráfico 1, a este gráfico 2, ¿sí? ¿Qué se puede inferir del gráfico 1? Muy sencillo. Si te das cuenta, lo que más gusta es comedia y lo que menos gusta es terror. Y pones acá, ¿qué se puede inferir? Lo favorito es la comedia, ¿sí? Todo esto, como puedes ver, estamos llegando a conclusiones respecto al procesamiento de datos. Se puede considerar al séptimo básico, es decir, a primero de secundaria, como un subconjunto de los estudiantes del colegio. Obviamente, sí. ¿Por qué? Porque es una parte del colegio. Porque es una parte. Bueno, ustedes lo escriben por favor más clarito, ¿sí? Del colegio, ¿sí? Ahí está, parece que tuviera letra de primero de primaria. En fin, finalmente tenemos esto. ¿Por qué varían los resultados al considerar solo el séptimo grado respecto al total? ¿Por qué creen que varía? Esta pregunta se las dejo para debatir en nuestra clase de Zoom. Y luego tendríamos, ¿podría decir que el séptimo básico es un buen representante del colegio? Esta también la vamos a resolver debatiendo en Zoom, ¿sí? Entonces, no te olvides, nos vamos a quedar hasta aquí respecto a lo que es la introducción a este tema fascinante de la estadística, y además ustedes van a resolver, vamos a opinar respecto a estas dos preguntas, ¿ok? Nos quedamos por aquí entonces. Espero que por favor hayan tomado sus apuntes y nos encontramos en la siguiente clase. Que estén muy bien.